Acabas de perder a un ser querido y te enfrentas a una difícil decisión. ¿Debes optar por el entierro tradicional o elegir la cremación, una práctica cada vez más común? Aquí es donde muchos creyentes se detienen y se preguntan: ¿es la cremación aceptada por Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre esta forma de disposición del cuerpo? Lo que descubriremos hoy no solo te sorprenderá, sino que también te ayudará a tomar una decisión más informada, basada en la fe y las Escrituras. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a explorar lo que realmente dice la Biblia sobre la cremación. Este es un tema que ha provocado muchas discusiones en comunidades cristianas a lo largo de los años. Aunque no hay un mandato explícito en la Biblia sobre qué hacer con el cuerpo después de la muerte, muchos creyentes buscan orientación en las Escrituras para encontrar respuestas. La cremación puede parecer un tema moderno, pero las dudas que genera están profundamente arraigadas en la historia bíblica y en las tradiciones de la Iglesia. Hoy vamos a despejar esas dudas, no solo basándonos en las Escrituras, sino también entendiendo el contexto cultural y religioso de los tiempos bíblicos. Así que, si alguna vez te has preguntado sobre este tema, o si conoces a alguien que está lidiando con esta difícil decisión, asegúrate de compartir este video. Juntos exploraremos lo que la Biblia realmente enseña, más allá de las opiniones populares o las tradiciones culturales. Te invito a quedarte hasta el final para entender a fondo este asunto crucial. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo se aborda la disposición del cuerpo en la Biblia? Cuando buscamos respuestas en las Escrituras, descubrimos que la cremación como tal no se menciona explícitamente ni es condenada directamente. Sin embargo, la práctica del entierro ha sido predominante en las narraciones bíblicas, sobre todo entre los patriarcas, los profetas y el propio pueblo de Dios. Abraham, el padre de la fe, compró una tumba para su esposa Sara y fue enterrado allí junto con Isaac y Jacob. Este hecho demuestra la importancia que los antiguos israelitas daban al entierro. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? La cultura en la que vivieron estas figuras bíblicas era diferente a la nuestra. El entierro era más una práctica cultural que una orden divina explícita. Lo que debemos preguntarnos es si hay un mandato claro que prohíba la cremación. A lo largo de los textos bíblicos, no encontramos ningún mandamiento que explícitamente hable en contra de la cremación, lo que nos deja un espacio para la interpretación. Es importante recordar que muchas de las prácticas culturales del pueblo de Israel fueron influenciadas por su contexto histórico y geográfico. En los tiempos bíblicos, el entierro era la forma más común de despedir a los muertos. Pero eso no significa que otras formas fueran necesariamente vistas como incorrectas. La pregunta clave es: ¿qué está detrás de la práctica? ¿Es el respeto por el cuerpo, la fe en la resurrección o simplemente una tradición cultural? El cuerpo humano, según la Biblia, es mucho más que una mera envoltura física. Es el templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6, 19-20. Un concepto central en el pensamiento cristiano. Esto nos lleva a la idea de que, si el cuerpo es sagrado y portador del Espíritu Santo, deberíamos honrarlo incluso después de la muerte. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante: ¿cómo se honra adecuadamente el cuerpo? ¿Es la cremación una forma de deshonrarlo? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender el propósito del cuerpo según las Escrituras. El cuerpo es un vehículo para nuestra vida en la tierra, pero la verdadera esencia de una persona reside en su alma.
La Biblia enseña que al morir el cuerpo regresa al polvo, como se menciona en Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Este pasaje no especifica cómo debe suceder este retorno al polvo, lo que podría sugerir que el método de disposición del cuerpo es menos importante que la vida espiritual de la persona. Por otro lado, el respeto al cuerpo está muy relacionado con la fe en la resurrección. La práctica de enterrar el cuerpo, en parte, refleja la esperanza cristiana en que éste será resucitado en el último día. Sin embargo, esto no significa que la cremación sea un obstáculo para la resurrección. El poder de Dios trasciende cualquier limitación física. No importa si el cuerpo ha sido enterrado o cremado, Dios puede restaurar nuestra existencia en un cuerpo glorificado. Entonces, si el cuerpo es un templo, lo más importante es cómo honramos ese templo durante nuestra vida. Después de la muerte, lo esencial no es tanto el método de disposición, sino la fe y el legado que dejamos atrás. La cremación, por lo tanto, no debe ser vista como una falta de respeto al cuerpo, sino como una opción válida, dependiendo de las circunstancias y creencias personales. Aunque el entierro es la forma predominante de disposición del cuerpo en la Biblia, hay algunos ejemplos de cremación o uso del fuego en relación con los cuerpos. Un ejemplo notable es el de Saúl y sus hijos. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 11 a 13, se narra cómo los hombres de Jabes de Galaad recuperaron los cuerpos de Saúl y sus hijos después de que fueron colgados por los filisteos, y luego quemaron sus cuerpos para evitar que fueran profanados. Después de esto, enterraron los huesos debajo de un árbol y ayunaron por 7 días. Este pasaje plantea una interesante cuestión. Aunque el fuego fue utilizado para incinerar los cuerpos de Saúl y sus hijos, este acto no fue condenado ni presentado como algo incorrecto. Más bien, fue visto como un acto de honor y respeto, dado el contexto en el que se realizó. No obstante, es importante señalar que no fue una cremación en el sentido moderno de la palabra, ya que el objetivo principal era evitar la descomposición y profanación de los cuerpos. Otro ejemplo es la quema de los cuerpos de personas que murieron debido a actos de juicio divino, como en el caso de Acán en Josué 7:25. Después de que Acán pecó al tomar cosas prohibidas, él y su familia fueron quemados. Aquí, el fuego se usó como símbolo del juicio y la purificación de la comunidad. Aunque este caso no representa una cremación típica, ilustra cómo el fuego se asocia en la Biblia con el juicio y la purificación. El simbolismo del fuego como purificación es un tema recurrente en la Biblia, lo que podría sugerir que la cremación, en algunos casos, no es vista como una práctica impura. La pureza del acto depende más del corazón y la fe de la persona involucrada. En este sentido, la cremación no es condenada en estos pasajes, sino que es vista como una acción neutral o incluso honorable en ciertas circunstancias. Uno de los mayores temores entre los creyentes que consideran la cremación es cómo ésta podría afectar la resurrección del cuerpo. Para los cristianos, la resurrección es un pilar central de la fe, y la idea de que Dios nos levantará en un cuerpo glorificado es un consuelo inmenso. Primera carta a los Corintios 15, 42 a 44. Pero, ¿qué sucede si el cuerpo ha sido cremado? ¿Significa esto que Dios no puede resucitarlo? La respuesta a esta pregunta radica en la naturaleza omnipotente de Dios. Si creemos que Dios tiene el poder de crear el universo de la nada, entonces no hay razón para dudar de su capacidad para restaurar un cuerpo, ya sea que haya sido enterrado o cremado. La resurrección no depende del estado físico del cuerpo al momento de la muerte, sino del poder de Dios para darnos una nueva vida.
La Biblia está llena de ejemplos del poder creativo de Dios. Desde la creación del mundo hasta la resurrección de Jesucristo, Dios ha demostrado que no está limitado por las leyes naturales que rigen nuestra existencia terrenal. La resurrección es un milagro sobrenatural, y no importa si el cuerpo fue consumido por el fuego, se descompuso en la tierra o fue destruido de otra manera. Dios puede traer de vuelta a la vida a todos aquellos que han puesto su fe en Él. Este entendimiento debería aliviar cualquier preocupación que un creyente pueda tener sobre la cremación. La resurrección es una promesa divina que no depende de las circunstancias físicas. Ya sea que el cuerpo esté enterrado o cremado, Dios es capaz de resucitar a los muertos y darles un cuerpo glorificado que será incorruptible. Por lo tanto, la decisión de optar por la cremación no debería verse como una falta de fe en la resurrección. Es importante entender que dentro del cristianismo, las opiniones sobre la cremación varían según la denominación y la tradición. Por ejemplo, la Iglesia Católica durante muchos siglos prohibió la cremación. Esta prohibición se basaba en la creencia de que el entierro reflejaba mejor la esperanza en la resurrección del cuerpo. Sin embargo, en 1963, el Vaticano levantó esta prohibición, permitiendo la cremación siempre y cuando se mantuviera el respeto por la fe en la resurrección. Hoy en día, la cremación es aceptada por la Iglesia Católica, aunque se recomienda que las cenizas sean enterradas en un lugar sagrado y no conservadas en casas o esparcidas. Por otro lado, muchas iglesias protestantes han sido más abiertas a la cremación desde el principio. Para muchas denominaciones, la cremación es vista como una opción válida y no contradictoria con las enseñanzas bíblicas. La decisión sobre el método de disposición del cuerpo es, en muchos casos, una cuestión de preferencia personal o cultural, más que de una doctrina teológica específica. En las iglesias evangélicas y carismáticas, la cremación también ha sido generalmente aceptada. La mayoría de los líderes cristianos de estas tradiciones enseñan que la cremación no afecta la resurrección y que lo más importante es la fe en Jesucristo y la vida que se lleva, más que el método de disposición del cuerpo después de la muerte. Este consenso entre las diferentes denominaciones refleja un enfoque más flexible en torno a la cremación. A medida que las culturas cambian y evolucionan, muchas iglesias han adoptado una postura más abierta hacia la cremación, entendiendo que lo más importante es la creencia en la resurrección y la vida eterna. Al final del día, la cremación es una práctica que no debe verse con temor o como algo que desafía la voluntad de Dios. La verdadera preocupación debe estar en cómo vivimos nuestras vidas, cómo honramos a Dios y cómo nos relacionamos con los demás. La disposición del cuerpo es un aspecto secundario en comparación con la importancia de la fe y el legado espiritual que dejamos atrás. Ya sea que optes por la cremación o el entierro, lo más importante es que tu decisión esté basada en la paz interior y en tu relación con Dios. La Biblia nos enseña que el alma es lo que perdura y que nuestro cuerpo físico regresará a la tierra, ya sea por medio del entierro o la cremación. Lo que realmente cuenta es nuestra confianza en que Dios, en su infinita sabiduría y poder, nos resucitará a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Así que, la próxima vez que te enfrentes a esta difícil decisión o conozcas a alguien que lo esté, recuerda que lo esencial es la fe y no el método. Dios es poderoso para resucitar a los muertos, y ya sea que el cuerpo haya sido enterrado o cremado, la promesa de la resurrección sigue siendo cierta. Si este video te ha sido útil o has aprendido algo nuevo, no olvides compartirlo y suscribirte al canal para más contenido que explore temas bíblicos como este.
Espero que este video te haya sido de gran ayuda para entender mejor lo que la Biblia dice sobre la cremación. Si te has quedado con alguna duda o tienes un comentario, no dudes en dejarlo aquí abajo. Me encantaría saber tu opinión. Y si disfrutaste de este contenido, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos donde exploramos temas bíblicos profundos y llenos de valor. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video de Viaje Bíblico.